Sesión extraordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional, miércoles 4 de noviembre de 2020. Audiencia pública sobre la causa Rol 95-29. Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de honorables diputadas y diputados que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio respecto al artículo único del proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia contenido en el boletín 11.424-17. Reglas de la audiencia. La audiencia se efectuará en un solo bloque. Segundo, cada expositor contará con un máximo de 10 minutos para desarrollar sus planteamientos. Seremos muy estrictos en el cumplimiento del tiempo otorgado. Tercero, las exposiciones se realizarán de acuerdo al listado señalado en la resolución dictada el día de ayer, 3 de noviembre. Cuarto, de no estar presente el representante cuando sea llamado, precluirá su derecho a exponer. Quinto, en las exposiciones el tribunal no formulará preguntas y no serán admitidas réplicas entre los expositores. Sexto, las alegaciones de los expositores serán efectuadas por vía remota, desarrollándose íntegramente la sesión de tal manera. Séptimo, se hace presente que la audiencia pública no exige la presencia total y continua de las señoras y señores ministros de este tribunal. En dicho sentido, esta no requiere un quórum mínimo para su funcionamiento ni determina la integración del tribunal pleno para efecto de tomar acuerdos sobre el fondo del asunto. Por la agrupación de familiares de ejecutados políticos y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Alicia Lira. Su micrófono, por favor. Tiene la palabra, señora Alicia. Buenos días, señora ministra, presidenta del Tribunal Constitucional y a todos los ministros. Vengo en representación de aquellos que no están. Hablo de Leonidas Díaz, niña 14 años embarazada, ejecutada en el río Mapocho, tirada en el puente Bulnes. Hablo en nombre de Marta Ugarte Román, Lumi Videla, mujeres atrozmente torturadas hasta la muerte, una tirada al mar y la otra tirada a la embajada de Italia. En nombre de ellas, por las mujeres ejecutadas, que estamos aquí ante este atentado nuevamente que tienen los partidos políticos de derecha, de negarlos el derecho a la verdad y la justicia, a tener realmente el derecho que tenemos de reivindicar a nuestros familiares y ellos a negar lo que ha significado. Por eso es urgente que se sancione penalmente con una ley a aquellos que niegan el terrorismo de Estado, para que nadie pueda decir que en Chile no se torturó, que en Chile no se desapareció, que miles de chilenos fueron realmente hechos desaparecer. Para nosotros, señoría, el negacionismo, como lo hemos vivido tantas personas, es una forma de burla, menosprecio hacia el dolor de quienes sufrieron o sufrimos la pérdida irreparable y que la humanidad, como las que se constatan en nuestro país, mediante los informes de verdad y reconciliación, que son 3, prisión política y tortura, donde se califican a los ejecutados, detenidos, desaparecidos y los torturados. El negacionismo cuestiona y erosiona la memoria y entorpece y anula el recuerdo de lo ocurrido a las víctimas. ¿Y quiénes fueron los victimarios? Y desde el olvido y la impunidad puede dar pies a la repetición de ese hecho. Por eso está hoy acá. La misma derecha que fue cómplice del terrorismo de Estado en nuestro país, la misma derecha que a raíz del nunca más se volvieron a violar en forma sistemática los derechos humanos de octubre del año pasado hasta la fecha, que violó sistemáticamente, cegó, asesinó, es la que pide declarar inadmisible este proyecto que para nosotros es un proyecto ético y moral. Los mismos que se atreven a negar las políticas de exterminio que aplicaron durante la dictadura
El negacionismo tiene que ser una ley penalmente y que los que nieguen sean sancionados por lo que hubo en Chile. Porque no podemos ni queremos que a 47 años nos sigan causando más dolor en la ausencia, en la forma alevosa que fueron arrebatados nuestros seres queridos. Por ello queremos, como en Alemania, que las personas que relativizan o niegan el genocidio nazi por parte de sectores políticos son sancionados penalmente. Frente a esto, como ustedes saben, surgieron las leyes antinegacionistas en varios países de Europa que buscan castigar este tipo de expresiones. Países europeos como Alemania, Austria, país que duramente fue afectado por el régimen de Hitler, donde existen las sanciones más duras. Se castiga al negar, banalizar gravemente o preciar o justificar el genocidio nacionalista u otros delitos contra la humanidad. De 1 a 10 años, su señoría. Y en este caso especialmente la peligrosidad de los reos de la actividad que siguen siendo los militares en Chile, que nunca se han arrepentido, que reivindican el golpe cívico-militar, o sea, reivindican que aún existan detenidos desaparecidos en nuestro país. También los Países Bajos, que sancionan con 1 año todo aquello que se pronuncien al negacionismo de los hechos. ¿Quiénes nos traen aquí nuevamente? Los partidos de derecha que siempre están contra que no se legisle porque ellos fueron parte del terrorismo de Estado, muchos cómplices, pero también tendrán que responder en los crímenes de octubre en adelante. Para nosotros esta ley es ética y moral, y como otros países debe aplicarse esta sanción que le niega el derecho a los familiares de que la sociedad, porque este no es un problema solamente de los familiares, la víctima. Aquí nosotros estamos hablando también de sociedad. El negacionismo, el relativismo en los crímenes tan atroces que vivimos en este país no puede quedar así sin una sanción penal, porque hoy día seguimos teniendo 900 detenidos desaparecidos que sus familiares aún no lo encuentran, buscan sus restos, que el pacto de silencio de las Fuerzas Armadas y las policías se mantiene intacto. No hay un gesto de humanidad, de decir, por último, entreguemos la información en forma anónima. Sin embargo, nos siguen criminalizando. Aquí la derecha siempre ha buscado resquicio para justificar lo injustificable, porque aquí no es un problema de libertad de expresión. Aquí hay libertinaje, incluso de expresión, cuando hemos tenido que soportar directores de Carabineros con un lenguaje vulgar soez para justificar la criminalización o las muertes que han ocurrido. Ministros o presidentes que llaman que estamos en guerra. Eso es lo que produce la falta de justicia y también el negacionismo que se ha implementado y que lo quieren imponer como política en nuestro país. Y eso es un retroceso enorme para la lucha que hemos dado los familiares, las organizaciones, los abogados de derechos humanos, por lo cual no queremos ni permitiremos en avanzar en estos temas, cuando lo digo en la forma más humilde, porque los familiares no somos solamente las víctimas de lo que pasó en la sociedad entera, y no somos las mujeres que estamos solamente por nuestros familiares, sino que estamos por una sociedad mucho mejor, y por eso somos personas luchadoras en busca de la verdad y justicia, a pesar de todas las dificultades que nos han puesto los gobiernos, todos, desde la concertación a la derecha. Por lo tanto, seguimos en la búsqueda de esos familiares, 900 familias que esperan aún poder, aunque sea, tener uno de los fragmentos de sus huesos, de sus seres queridos. Y en esa ausencia de esas personas se atreven en una forma inmoral, poco humanitaria, de negarse de que aquí se sancione a aquellos que relativicen o aquellos que realmente buscan la forma de una impunidad total.
porque el negacionismo también es más impunidad la que tenemos. Hay que recordar que eso fueron 3.500 los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Sin embargo, no hay más de 200 en Punta Peuco, y hay que recordar que gozaron la impunidad porque estos presos, estos criminales de lesa humanidad, hacen unos 5, 10 años, 11 años más no han tenido sanción. Por lo cual para nosotros es importante que el Estado nos dé la garantía del nunca más, que ya no se cumplió en la primera etapa, pero como los crímenes se repitieron del año pasado en adelante, tiene que garantizar a los familiares, a las víctimas y a la sociedad realmente un nunca más, porque es una forma que una democracia se mire con respeto, que se mire hacia afuera, que realmente hay un gobierno, hay un Estado que ha valorado la tragedia que se ha pasado en este país y que quiere este Estado que nunca más se repitan los crímenes tan horrorosos que aún seguimos viendo. No podemos, señoría, esperar que haya un negacionismo cuando aún siguen sacando a los militares a la calle. Cuando nuestros hijos, nuestros nietos lo han revictimizado durante estos 2019 hasta la fecha. Entonces, y más encima, ser admisible esta propuesta que hacen los partidos de derecha realmente atenta contra la verdad, contra la justicia, contra una sociedad sana, donde realmente los poderes del Estado pueda mirar a la cara, decir hemos cumplido nuestra etapa, porque aquí ha sido la sociedad chilena a la que se le ha maltratado, a la que se le ha violentado, y que aún vuelvo a elegir este homenaje a los familiares de esas más 900 familias que aún esperan encontrar, aunque sea un resto, un huesito, algo de su ser querido para poder vivir el duelo. Y eso es lo que está aplicando este sector que llama a votar que sea un hecho, un proyecto inadmisible, porque ellos Gracias. han sido Gracias. responsables de muchos crímenes. Ha terminado. Muchas gracias. Por la Corporación Agrupación de Familiares de Exprisioneros Políticos Fallecidos en Chile, AIDE, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Aide Oberreuter. Gracias. Excelentísimo tribunal, mi nombre es Aide Oberreuter, sobreviviente de prisión política y tortura de la dictadura civil-militar de Pinochet, directora encargada de investigación y memoria de la Corporación de Familiares de Exprisioneros Políticos Fallecidos de Chile. Soy también hija, madre, compañera y amiga de innumerables personas que sufrieron terribles violaciones a los derechos humanos. En mi caso, constan sentencias ratificadas por la Corte Suprema con respecto a la comisión de los hechos que significaron no solo mi prisión política, sino que incluyen el aborto forzado en tortura de mi hijo en gestación. El proyecto de ley que nos convoca sanciona penalmente al que apruebe, justifique o niegue las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, ocurrida en Chile entre 11 de septiembre de 73 y 11 de marzo de 1990, consignada en los diversos informes oficiales emitidos por las comisiones mandatadas por el Estado de Chile para dicho fin, sin perjuicio de los posteriores informes que sean reconocidos por el Estado sobre la materia, siempre que dichos actos perturben el orden público o impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de él o los ofendidos. Refiere al boletín 11.424-17. Es decir, la conducta que este proyecto de ley pretende criminalizar corresponde al justificar, aprobar o negar las violaciones de derechos humanos. Lo anterior, en los casos que se cumpla previamente con los requisitos, primero, tratarse de violaciones de derechos humanos cometidas entre septiembre 73 y marzo 90, segundo, tratarse de violaciones de derechos humanos recogidas en los informes oficiales, y tercero, tienen que perturbar el orden público o impedir, obstruir o restringir de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de él o los ofendidos.
Si bien toda forma de negación, justificación o aprobación de violaciones a los derechos humanos merece reproche en el marco de un Estado de Derecho y una sociedad democrática, el reducido grupo que ha sido seleccionado para el proyecto de ley se refiere a las más graves y sistemáticas violaciones cometidas por el Estado de Chile en el marco de una política de terrorismo de Estado que se reconoce como verdad oficial en ambas comisiones de verdad referidas, Reteg y Valech, en cortes internacionales y en múltiples fallos judiciales resueltos por nuestro Poder Judicial. Esta práctica sistemática de vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos no es admisible bajo ninguna circunstancia que sea negada o relativizada, pues erosiona y pone en duda los principios fundamentales de la convivencia civil, política y democrática. La justicia transicional se erige principalmente sobre los pilares de la verdad, la justicia, la reparación, los que, junto con las garantías de no repetición, conforman un marco que promueve la profundización de la democracia y posibilita la reconstrucción de la comunidad política nacional, luego de periodos tan traumáticos como lo fuera la dictadura chilena. El proyecto no pretende restringir la libertad de expresión, sino en situaciones muy específicas, con sanciones muy proporcionales a la ofensa en la que se incurre, tal como ya existen otros delitos consagrados en nuestra propia legislación, relacionados con la expresión de opinión. Estos son actos que precisamente socavan estos pilares y pondrían en duda el compromiso del Estado de Chile con sus obligaciones contraídas en materia de justicia transicional, especialmente en lo referido a brindar garantías de no repetición a la sociedad. En definitiva, pone en duda el nunca más. En efecto, el hecho de que se trate de violaciones de derechos humanos consignados en informes oficiales no es baladí. Lo que se pretende resguardar aquí es la construcción de una verdad oficial sobre lo ocurrido. Esa verdad histórica tan cercenada que con tanto esfuerzo las y los sobrevivientes de prisión política y tortura y nuestros familiares, los familiares de las víctimas de ejecución política y desaparición forzada, hemos logrado ir construyendo a contracorriente para conseguir el reconocimiento en el discurso oficial del Estado, esa verdad que lamentablemente ha dejado fuera a tantas y tantos que sufrieron la represión y el genocidio, y que fue prácticamente ocultada y negada por el propio Estado durante más de 17 años. Negar, justificar o aprobar lo que en estos informes se consigna no solo es una ofensa para nosotros y nuestros familiares, sino también lo es para la humanidad en su conjunto, toda vez que se trata de crímenes de lesa humanidad ampliamente conocidos por el mundo entero. Las conductas que por este proyecto de ley se pretenden sancionar ponen en duda la democracia como forma de resolución de conflictos y de convivencia pacífica. Quienes sufrimos en carne propia de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado de Chile durante la dictadura civil-militar, y hablo en nombre de la agrupación de familiares de prisioneros políticos fallecidos de Chile, vemos como en los actos de negacionismo no solo se nos arrebata la condición de víctimas de violencia política, sino que observamos con temor cómo se cimenta la posibilidad de que tales atrocidades vuelvan a ocurrir en este país y que la impunidad se levante como un manto que todo lo cubre con sombras. Este tribunal debe velar por la consistencia y coherencia de la institución estatal. La realidad respecto de este asunto es que en el caso de diversos delitos cometidos por agentes del Estado, el mismo Estado ha realizado un proceso para identificar a las víctimas y los crímenes que contra ellas se cometieron. Esto se hizo con el propósito de lograr la construcción de una memoria histórica reconocida oficialmente por el Estado y que algunos actores políticos insisten en borrar o relativizar por todos los medios posibles. El proyecto en comento viene a proteger ese ejercicio del derecho a la verdad y la memoria y de resguardar y restituir la honra de las víctimas tal como se ha expresado en el marco de la justicia transicional. Si el Estado no protege sus propias obras para alcanzar esos objetivos, entonces lo obrado habrá quedado en vano. El permitir que se sancionen las conductas señaladas con su acotado margen de aplicación de la normativa representa un paso en evitar que el progreso alcanzado sea revertido. Es un acto de reconocimiento al hecho de que los discursos de odio tienen consecuencias políticas serias para la convivencia democrática
y a la necesidad de construir un ambiente político que restituya la dignidad de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Al efecto, es necesario considerar el mensaje que envía un acto como el negar, justificar o aprobar los crímenes contra la humanidad mencionados en un sentido más general. Como he dicho, a las víctimas directas no significa un acto de horror el ser testigo de tales conductas. Implica una revictimización que perpetúa el daño que nos han hecho en lo más íntimo de nuestros derechos y garantías fundamentales. Sin embargo, el mensaje enviado no es solo para nosotros. De acogerse lo solicitado por los legisladores requirentes, la sociedad está notificada de que cualquier delito cometido contra cualquier ciudadano puede ser susceptible de ser negado por razones de índole política e ideológica. ¿Cómo explicar a la ciudadanía que este tribunal, consciente en que el dolor y sufrimiento de las víctimas y la realidad de sus vivencias es una cuestión exclusivamente de opinión política? Yo no permitiremos que nadie diga que lo que tantos otros y otras sufrimos fue falso, fue justificado o correcto. Tengo la certeza de que la gente recuerda, pese a los intentos de los mismos sectores políticos por borrar su responsabilidad en la sangre derramada. Teniendo esa resolución como propia y colectiva, requiero saber si este tribunal estará a la altura para defender la democracia en un momento crítico. Esta decisión debe detener la campaña sistemática por la impunidad que lleva décadas ocurriendo por parte de los mismos, que durante la pandemia también recurrieron a esta instancia para tratar de liberar por medio de la ley de indulto conmutativo a los violadores de derechos humanos presos. Son los mismos que se opusieron al cierre del penal Cordillera y quienes se oponen al cierre del penal Punta Peuco. Son en definitiva quienes o bien participaron como colaboradores de la dictadura o que representan a sus continuadores como proyecto político. Termino reiterando la necesidad de que esta magistratura rechace el mencionado requerimiento que establece sanciones razonables para aquellos discursos de odio que dañan la convivencia democrática, nos revictimizan a los sobrevivientes y familiares, debilita nuestro compromiso con los derechos humanos frente al mundo y da espacio a quienes promueven la violencia política estatal como forma de controlar y disciplinar a la sociedad. Nuestros ciudadanos piensan en el futuro y miran esta magistratura para saber si protege sus derechos e intereses y si en base a ello estará también en el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Ministerio Cristiano Comunitario Somos Padres, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Marta Cordero. Su micrófono. Su micrófono. Su micrófono. Ahora sí, tiene la palabra. Mi nombre es Marta Cordero, yo soy madre de 4 niños, estudiantes de Derecho, ciudadana chilena, y en esta ocasión, conforme al boletín 11, 424-17, me dirijo a ustedes para agradecer esta intervención del proyecto ya rechazado en la Cámara de Diputados, y en virtud de aquello de la comisión formadora de este proyecto, apelo al excelentísimo Tribunal Constitucional, tratando de doblar la mano, que no solo una constitución vigente, sino una visión pluralista de la excelentísima Cámara de Diputados y Senadores de Chile. En virtud de lo anterior, tomaré entregando solo 4 antecedentes importantes, para no olvidar por qué fue rechazado. La primera visión es la falta de democracia presentada en este proyecto. En el año 1948, un 18 de octubre, se presenta una ley democrática que marginaba de manera arbitraria al Partido Comunista. Podríamos decir que en virtud de estos antecedentes, yo estaría completamente de acuerdo. Sin embargo, va completamente opuesto a la muestra de democracia, avalando un sesgo arbitrario, muy distinto a lo que se pregona en el Pacto de las Naciones Unidas, y puesto en nuestra Constitución desde donde se afirma la falta de libertad, de opinión, de investigación y de conciencia, aceptando que el ser humano intrínsecamente debe tener un derecho espiritual e intelectual de distinguir cuál sea la ideología a seguir. El segundo punto, su señoría, es el rasgo constitucional para hacerlos calzar con un pensamiento ideológico específico, lo que incumple con la certeza destacada en el artículo 1, en el artículo 19 y sus distintos numerales, abrazando la libertad autónoma de cada individuo consagrada para existir de manera autónoma y libre, en igualdad de condiciones para cada chileno.
Entendiendo que por esta causa fue motivo de rechazo del proyecto, me atrevo a decir que esta nueva insistencia tiene más que nada el deseo de influir de manera sesgada y arbitraria en contra de una historia, de la educación y de la sociedad chilena. Su señoría, en el año 1970 al 1990 ocurrieron crímenes de lesa humanidad, pero no solo de una posición ideológica, sino más bien de un periodo histórico, entendiendo que fue una guerra de chilenos contra chilenos. Cabe destacar que una guerra fratricida, muchas van a ser las víctimas, pero poca va a ser la victoria, porque la mano fue levantada contra el hermano. En este punto, quiero tomar un minuto para explicar que si queremos justicia, no se puede distinguir solo de un lugar de la historia, sino de una visión completa. Ustedes, como una excelentísima Corte Suprema, como la excelentísima Corte de Tribunal Constitucional, saben muy bien que la justicia no está hecha ni forjada para un revanchismo, sino para otorgar sanciones y justicia. En el tercer punto, su señoría, quiero hacer mención a la ley 19.733. ¿Por qué esta ley? Porque esta ley modifica el Código Penal y se utiliza para consagrar la protección del menor ante algún hecho de su autoría y así proteger al menor de edad que por circunstancias graves o gravísimas se ve envuelto en los delitos. Esta ley tiene por virtud la protección de la información y la divulgación, evitando que el joven adolescente o niño se vea envuelto en esta grave situación y protegido. No obstante, los honorables diputados que presentan este proyecto afirman que esta ley cívico-penal podría sustentar el cambio constitucional de este proyecto, de los que se presentan. Sin embargo, la realidad de la ley que se creó para proteger al joven y no para sesgar el pensamiento, o la difusión o la desinformación. Por ende, cuando estiman que esta ley los apoya, los honorables diputados se equivocan, porque aún se puede contar el caso de lo que ocurre, por la libertad de información, pero no dar los nombres de los involucrados. En efecto, gracias a este rechazo que se hizo del boletín 11.424-17, se ha buscado de la mejor manera mantener la democracia, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión y, ¿por qué no?, la libertad de cátedra, asumiendo que la libertad de cátedra debe ser uno de los objetivos de la mantención de la educación, no hecha por los menores y por menores de los lineamientos ideológicos, sino para que cada profesor tenga la libertad en la base de su malla curricular y evite el planteamiento lineal, arbitrario e ideológico que se impone con esto. Nosotros como sociedad civil, padres, profesores y ciudadanos, tenemos requerimientos de cuestionar la vulneración grave de esto. Y nuestra opinión, que no es lo mismo que faltar gravemente a la verdad o buscar el odio, la violencia contra quienes no piensen como nosotros, puesto que para cada acción delictiva ya existe el Código Penal, que determinará la alevosía de los hechos graves. En conclusión, agradecemos a su señoría la oportunidad de recalcar la importancia del Tribunal Constitucional, resguardando el derecho de cada individuo en su libertad intelectual física, resguardada en el artículo 19, numeral 6, numeral 11, numeral 12. Finalizando, quiero recordar en el capítulo 1 del Código Penal, el artículo 12, que dice que se necesita mayor aplicación. La aplicación no es lo mismo que amplificar un derecho. Gracias, su señoría. Gracias a usted. Por la Fundación de Estudios Sociales y Políticos Voz Nacional, o Voz Nacional, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Johannes Kaiser. Su micrófono. Damas y caballeros, muchas gracias. Damas y caballeros magistrados de este ilustrísimo tribunal, se me ha concedido la oportunidad de articular en este caso, en que una ley de la República amenaza los fundamentos mismos de la libertad, mis dudas y preocupaciones respecto de la misma. En primer lugar, me comunica el hecho mismo de que esta altura haya decidido hacer una audiencia pública sobre la materia, dado que se me escapa cómo la sociedad civil pudiese hacer un aporte para un fallo que ha de basarse estrictamente en el derecho y la Constitución, dejando afuera otras consideraciones que el análisis de fondo y forma del requerimiento presentado, para lo cual suponemos a los magistrados de esta ilustrísima Corte como los verdaderos especialistas. Mis ya añejos conocimientos de derecho constitucional y una somera revisión del texto constitucional no me han permitido encontrar el fundamento legal que requiere de una audiencia pública para un fallo que ha de basarse estrictamente en la letra y espíritu del cuerpo constitucional.
Debo, por tanto, suponer que este ilustre tribunal reabre con esta audiencia el debate político en torno a la norma, lo que me parece un precedente peligroso para la institucionalidad, dado que este ilustrísimo tribunal, y pido disculpas por mi soberbia, no está facultado, en mi opinión, para ello. Se gana con ello la impresión de que este ilustrísimo tribunal está buscando, como lo hiciera en el caso del aborto en 3 causales, una excusa para fallar, incluyendo consideraciones que van más allá de las estrictamente constitucionales. Pero el Chile que vivimos es un Chile en que la anomia se ha transformado en norma y supongo que, para defender los principios fundamentales de la libertad, habré de utilizar este instrumento para articular mi posición, reparando, sin embargo, en el vicio de origen que, en mi opinión, tiene esta audiencia. En este punto quiero dejar constancia de mi adhesión al voto de minoría formulado por los ministros señores Iván Arostica Maldonado y José Ignacio Vázquez Márquez al oponerse a esta audiencia. Dado que, como ya expliqué, he ganado la convicción de que esta audiencia tiene por objeto reabrir el debate político en torno a la norma en cuestión, entraré al fondo del asunto. Esta ley de negacionismo es un intento de la izquierda chilena para establecer en Chile el delito de opinión contrarrevolucionario. Todo análisis y opinión que moleste a los iniciadores del desplome institucional consumado en 1973, especialmente en lo que respecta al combate antisubversivo realizado por el gobierno militar entre 1973 y 1990, se puede y se va a ver criminalizado por esta norma. Si a ello sumamos que muchos jueces nos fallan en derecho y que la Fiscalía Nacional parece adolecer de serios problemas de parcialidad y servilidad política, podemos suponer que en el mejor de los casos, una persecución contra los herejes de la verdad oficial consagrada en los informes Valech, Rettig y otros que han de venir todavía. Segundo, este proyecto en su disposición actual es tan atentatorio contra los derechos humanos que ha recibido incluso críticas de organizaciones defensoras de los mismos como Human Rights Watch. Tercero, la ley en cuestión no protege ningún bien jurídico esencial que justificara la coerción de los derechos humanos fundamentales y ciudadanos de los chilenos. Cuarto, la ley no ha sido introducida con el objeto de proteger los derechos humanos, como alegan ciertos exponentes, dado que se refiere en su persecución solo y exclusivamente a la persecución de opiniones respecto del periodo en que el gobierno militar, su declarado enemigo, gobernó a Chile, lo que demuestra la parcialidad e intencionalidad política de la norma. Es también parcial y política, en tanto ignora para el mismo periodo el castigar la negación de violaciones de derechos humanos cometidos por grupos terroristas afines o dependientes de algunos partidos proponentes de esta legislación y financiada por los estados de Cuba y la fenecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quinto, establece una verdad oficial del Estado de Chile, cuya puesta en duda será penada por ley y que se basa en informes de derechos humanos que, más allá de la buena voluntad con que se hayan redactado, no lo fueron nunca con el objeto de establecer una verdad histórica inamovible, ininvestigable, indiscutible e irrebatible. No es tarea del Estado de Chile el establecer verdades históricas vinculantes para sus ciudadanos, pues para ello no está facultado por mandato constitucional alguno. Sexto, esta verdad oficial del Estado de Chile tendrá consecuencias para el derecho a defensa de imputados por violaciones de derechos humanos, quienes no podrán alegar la inexistencia de un delito, aunque tengan prueba de ello, su riesgo de criminalizarse a sí mismos, para los efectos para la prueba presentada. Esta verdad oficial del Estado de Chile protegerá también a muchos que en el informe de la Comisión Valech alegaron haber sido víctimas de derechos humanos sin serlo y que de manera ilegal, hasta el día de hoy, por la falta de acuciosidad de dicha comisión, están facultados para profitar a costa del erario público. Las consecuencias para la investigación histórica del periodo en cuestión podrían ser asimismo devastadoras, obligando a autores e investigadores a publicar sus obras fuera del país. Se puede prever que, de la mano con esta legislación, se creen listas de libros y publicaciones prohibidas, es decir, un índex, como lo conocía la Inquisición. Séptimo, siendo la evaluación de las bondades o cosas negativas del gobierno militar un punto central del debate democrático chileno, esta ley permitirá decretar por secretaría el resultado del mismo a favor de una de las facciones en conflicto. Facción que es la misma por lo demás que se encontraba en las antípodas de dicho gobierno militar durante su ejercicio. Octavo, la ley está establecida de manera tan vaga y amplia que viola el principio de la exacta tipificación de una conducta punible, transformándose en una ley que a discreción se va a utilizar contra los opositores políticos de quienes proponen esta norma. Noveno, de hecho no es casualidad que esta norma, sobre la que tiene que decidir este ilustre tribunal, sea el producto de la sumatoria de distintas iniciativas de ley propuestas por parlamentarios para perseguir, por ejemplo, al
destacado escritor, ex parlamentario y periodista Hermógenes Pérez de Arce, o a quienes tuvieron la osadía de publicar en el Mercurio, en septiembre del año pasado, un inserto en que se recordaban hitos del malogrado gobierno de la Unidad Popular que condujeron entonces al quiebre institucional. Entre quienes suscribieron dicho inserto se encuentra, señorías, quien ahora se dirige a ustedes. Décimo, los defensores de esta normativa muestran como ejemplo el caso alemán para defender lo democrático de la misma e ignoran voluntaria o involuntariamente no solo la dudosa comparación que hacen entre las consecuencias de una guerra antisubversiva con la masacre planeada y sistemática de poblaciones completas e indefensas realizada por el régimen nazi, sino que también ignoran los fallos del Tribunal Constitucional alemán que expresamente establecen que el caso de la negación del Holocausto es por su magnitud y por el bien jurídico que se protege. ¿Cuál es la vida de quienes sostienen que sí existió el Holocausto y la paz pública? La razón por la cual se hace una exclusiva excepción a la protección de la libertad de expresión. Un fallo reciente del año 2018 reafirma lo que sostengo al establecer el Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana, que cito: no existe un entendimiento de la paz pública en el sentido de proteger al ciudadano de una confrontación con ideas o ideologías provocativas. Y sigo citando respecto de la figura de la relativización de los crímenes nazis. La protección de un envenenamiento del clima espiritual es igualmente una razón insuficiente para intervenir en la libertad de expresión y opinión, como la protección de la población de una ofensa realizada a su sentido de justicia por ideologías totalitarias o una interpretación evidentemente falsa de la historia. Una relativización del nacionalsocialismo o una interpretación histórica ofensiva de esta época no fundamentan por sí mismas la comisión de un delito. Es más, la libertad de expresión protege también opiniones ofensivas y voluntariamente provocadoras que no tienen base científica y que difaman el fundamento valórico de nuestra sociedad. El Tribunal Constitucional alemán termina declarando que declaraciones de este tipo solo pueden ser perseguidas cuando adquieren un carácter de no pacífico. Si dicha autoridad concluye que ante uno de los mayores casos de genocidio realizado a nivel mundial, se debe en muchos casos privilegiar la libertad de expresión, entonces, ¿qué razón habría para no hacer lo propio en Chile, donde el caso que se utiliza como excusa para justificar la persecución de opiniones no es comparable en ninguna dimensión con el alemán? Habiendo establecido la incomparabilidad del caso chileno con el caso alemán, queda en evidencia que esta ley de memoria histórica a la chilena, que pretende establecerse con el visto bueno de este ilustre tribunal, no tiene la justificación que considerara el alto tribunal alemán como necesaria para coartar la libertad de expresión en dicho país. De hecho, el Tribunal Teutón recomienda expresamente que el orden de libertades de la República Federal Alemana sea defendido a través del libre debate de ideas y no a través de prohibición. La iniciativa chilena propone la creación de un régimen de persecución a disidentes políticos y con ello la participación del Estado y del Poder Judicial en una violación sistemática de los derechos humanos de los disidentes de la verdad oficial. No sorprendería que de la mano de esta legislación, países amigos empiecen a dar asilo político a los perseguidos por el Estado de Chile. Para cerrar, yo personalmente no creo que el Estado tenga ni la facultad ni el derecho a establecer verdades oficiales y a perseguir a quienes no comulgan con ellas. Un Estado con dicha facultad sería con razón calificado de fascista o de comunista, según sea el caso de quienes lo gobernasen. La Constitución chilena no fue creada en el sentido de facilitar la emergencia de las manifestaciones de un Estado totalitario, sino que para impedirla. Espero honestamente que el sentido de justicia de esta ilustre Corte y su apego al texto constitucional los lleven a sacar la misma conclusión. Nuestro himno nacional nos pone en su refrán ante dos opciones. Es tarea ahora de este ilustre tribunal decidir si Chile se transformará de la mano de esta legislación en la tumba de los libres o seguirá siendo asilo contra la opresión. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la Corporación Comunidad y Justicia, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Vicente Argus. ¿Se escucha ahí? Perfectamente, tiene la palabra. Bueno, con la venia del presidente y dando gracias a este excelentísimo tribunal, vengo a exponer en estos autos en representación de la Corporación Comunidad y Justicia sobre el control de constitucionalidad facultativo iniciado por requerimiento de diversos honorables diputados y diputadas acerca del proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia, a fin de que, en virtud de los argumentos que a continuación expondré, se declare la inconstitucionalidad del proyecto de ley mencionado y, en consecuencia, se acoja íntegramente dicho requerimiento.
debido a la limitación en el tiempo, me ceñiré únicamente a los aspectos que, a juicio de nuestra corporación, son los más importantes, que se refiere a la afectación en su esencia al derecho a la libertad de emitir opinión e informar, a la afectación de ciertos principios limitadores del jus puniendi, reconocido expresamente ya por nuestra Constitución, ya por tratados internacionales que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico por vía del artículo 5º, inciso 2 de la Carta Fundamental. Y en tercer lugar, un aspecto procedimental que se refiere a la aprobación con un quórum inferior al que exige la Constitución de este proyecto de ley. Respecto de lo primero, el proyecto afecta en su esencia el derecho reconocido por la Constitución en el numeral 12 del artículo 19. Lo que se ve porque ex profeso la finalidad de esta iniciativa consiste en prohibir la difusión de ciertas opiniones o ideas, aunque en ciertos casos y bajo ciertos respectos que son restringidos. Y esto se ve en la visión única que presenta de la historia, por ejemplo, al denominar dictadura cívico-militar al régimen que regía en Chile entre 1973 y 1990. Fija como una verdad inamovible que no puede ser cuestionada lo dicho en diversos informes reconocidos por el Estado. Dejaría de existir, en consecuencia, una auténtica libertad de emitir opinión sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, como dice el artículo 19, número 12. Pues esta se vería severamente restringida, o mejor dicho, esencialmente afectada, respecto de una verdad histórica impuesta a través de la ley. Por lo demás, el verbo rector de la conducta tipificada no se refiere a la perturbación al orden público, ni a impedir, obstruir o restringir ilegítimamente un derecho, sino que específicamente a justificar, aprobar o negar lo dicho en estos informes. Y lo otro es un resultado. Se asocia este resultado a los actos de justificar, aprobar o negar. Por lo tanto, lo que se castiga, el verbo rector, no es propiamente la conducta, sino más bien la conducta que causa este daño lesivo, sino más bien la visión que se expresa. Es decir, un aspecto interno, subjetivo, en el que están involucrados aspectos incluso biográficos de cada persona y que no deberían ser sancionados, aun si causaren efectos negativos. Los efectos negativos ciertamente corresponde sancionarlos, y de hecho en nuestro Código Penal están sancionados cuando son suficientemente lesivos, pero en delitos particulares y no según la motivación que tengan. Luego, en segundo lugar, debemos decir también que nuestra Constitución reconoce no solamente los derechos garantizados por ella misma, sino también por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. No me detendré sobre la doctrina conocida del bloque de constitucionalidad, pero creo que vale la pena mencionar la Convención Americana de Derechos Humanos y ciertas tesis acogidas por la Corte Interamericana. La Convención dice en el artículo 13 que lo esencial a la libertad de expresión, en el fondo, lo dice cuando detalla el derecho, dice que comprende la libertad de difundir ideas de cualquier índole, y además por cualquier medio, según los medios que detalla después. Se incluyen dentro de esas ideas de cualquier índole, evidentemente, interpretaciones o visiones de la historia que, y esto lo digo con el mayor de los respetos a todos los presentes, pero aunque sean sensiblemente hirientes para muchas personas, se trata de visiones que no son dañinas por sí mismas, y si causaren daño a otros, o atentasen contra un derecho ajeno, contra el orden público, bueno, ya existen delitos específicamente tipificados que castigan esas conductas. Respecto de dicho artículo, la Corte Interamericana se ha pronunciado en diversas ocasiones, destacando siempre su relevancia dentro del orden constitucional democrático. La opinión consultiva número 5, por ejemplo, destaca en el párrafo 32 lo valioso que es para una democracia el intercambio de ideas, comunicar a otros diversos puntos de vista, conocer opiniones, conocimiento de una opinión ajena y otras expresiones semejantes. En el párrafo 69, ¿sí?, dice que se deben garantizar las mayores posibilidades de circulación de ideas y opiniones. Se señala también que es piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, en el párrafo 70. Como puede verse, por lo tanto, nuestra Constitución y también los tratados internacionales otorgan a este derecho un ámbito de protección fuerte, con limitaciones muy estrictas para que pueda ser afectado u ordenado. Este proyecto establece una prohibición que se basa en la fijación prescriptiva de ciertas descripciones históricas formuladas por ciertas comisiones reconocidas por el Estado. Como si la adhesión a una descripción histórica pudiese ser prescriptiva, afectando claramente la esfera interna de los ciudadanos, cosa que no le compete regular al orden jurídico, ni mucho menos al derecho penal. Por lo tanto, constituye una afectación en su esencia al derecho reconocido en el artículo 19, número 12 de nuestra Carta Fundamental,
y también de múltiples tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, especialmente dentro del sistema interamericano, la Convención Americana. Cabe destacar además que estos vicios de inconstitucionalidad, debemos decirlo, no son subsanables durante el transcurso de la tramitación del proyecto, porque la idea matriz misma del proyecto, al menos en su estado actual, al menos en la redacción actual, en este artículo, a mí me parece que también en la anterior, pero en fin, la idea matriz misma es contraria a la libertad de emitir opinión e informar. Porque ¿de qué manera uno podría limitar este derecho sin afectarlo en su esencia, fijando a la vez una determinada visión histórica, una determinada verdad histórica? A mí me parece que es imposible. El proyecto de ley, llegando al segundo argumento, atenta contra ciertos principios limitadores del jus puniendi, del derecho penal, que están reconocidos expresamente por nuestra Constitución o que, en virtud del artículo 5º, inciso 2 de la Carta Fundamental, se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, me parece relevante el principio de taxatividad o tipicidad. El artículo 19, número 3, inciso final de la Constitución señala que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. Vale decir, el tipo debe estar redactado en términos estrictos. Dicho, bueno, y en este caso, este proyecto de ley está redactado en términos que son indeterminados. ¿Qué debemos entender, por ejemplo, por las palabras justificare o aprobare? Cabría señalar, por ejemplo, que dentro de dichos términos se incorpora lo que han dicho incluso algunos historiadores, aun si no lo compartimos, aun si yo no estoy de acuerdo personalmente. Pero cabría decir, por ejemplo, que cabe ahí alguien que afirme que ciertas muertes llegaron a ser necesarias. Bueno, no queda claro con el proyecto. ¿Qué pasa si respecto de los informes hay contradicciones entre uno y otro, y uno afirma reconocer uno pero no otro en algún aspecto determinado? ¿Sancionaremos a alguien con presidio por ese motivo? Todo esto está indeterminado y no queda claro en el proyecto. Y si revisamos el resultado que se asocia a esa justificación, aprobación o negación, esto es mucho más grave y aparece con mayor claridad. ¿Qué se entiende por perturbar el orden público? ¿Qué se entiende por impedir, obstruir o restringir en forma ilegítima el derecho de un ofendido? Bueno, esa es una formulación amplísima, es claramente un tipo penal abierto. ¿Qué pasa si hay una restricción ilegítima de un derecho, pero de lesividad tan baja que no correspondería sancionarla por derecho penal? ¿Cabría dentro del tipo? No queda para nada claro. Por lo tanto, constituye un tipo penal abierto cuyos niveles de indeterminación son a todas luces inconstitucionales, a juicio de nuestra corporación. Un segundo principio limitador del jus puniendi que cabe mencionar es el de ultima ratio. El derecho penal debe encargarse solamente de sancionar las conductas más graves de todas, únicamente en la medida en que dicha sanción sea necesaria para cumplir la conservación del orden y la protección de la convivencia pacífica dentro de nuestro país. Y así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimmel con Argentina, el 2008. Dice que en una sociedad democrática el poder punitivo solo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos que se busca proteger, párrafo 76. Además señala en los párrafos 56, 58, 72 y 74 que la conducta que se sanciona debe ser idónea, necesaria y proporcionada para conseguir el objetivo. Corresponde, por lo tanto, no solo verificar si el resultado ya se encuentra protegido por nuestro ordenamiento jurídico, sino también si existen o no alternativas menos lesivas para alcanzar la finalidad perseguida. Vale decir, aun si concediésemos que la finalidad es legítima y aun si creyésemos que cumple con los estándares del principio de tipicidad, cuestión que yo no creo, deben, en lo posible, y a juicio nuestro, si es posible, establecerse vías menos lesivas que las sanciones penales, el derecho penal. Por último, una crítica procedimental, que el proyecto fue aprobado con un quórum inferior al que exige la Constitución. Es decir, aun si no fuese inconstitucional, este proyecto debería requerir de quórum calificado para su aprobación, por establecerlo así el artículo 19, número 12, expresamente. Y este punto fue planteado también expresamente por el diputado Sangüesa en la comisión y fue desestimado por la Secretaría, fue planteado expresamente en la sala de la Cámara de Diputados por el diputado Pardo y también fue desestimado por la mesa de la Cámara de Diputados. Y esto quiere decir que la mesa, teniendo la atribución para recalificar el quórum, no lo hizo en expresa contravención al artículo mencionado. De haberse recalificado este artículo, habría sido rechazado. Es decir, se trata de una contravención que, última cosita, una contravención que influyó sustancialmente en el resultado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la Fundación Cuide Chile, ya está por 10 minutos,
Tiene la palabra doña Andrea Iñiguez. Buenos días, excelentísima presidenta del Tribunal Constitucional. Mi nombre es Andrea Iñiguez y vengo en nombre de la Confundación Cuide Chile para solicitar que este requerimiento sea acogido. Voy a dividir mi exposición en tres partes. En primer lugar, sobre los antecedentes generales del proyecto y del requerimiento. En el año 2017, el gobierno de la presidenta Bachelet presentó un proyecto de ley que sanciona penalmente la incitación a la violencia física contra personas en razón a su pertenencia a determinados grupos, como por ejemplo el sexo, la religión, la edad, la orientación sexual. Es decir, de esto se desprende que de la idea matriz ¿cuál es la idea matriz del proyecto? Sancionar la violencia física, ¿ya? Pero sin embargo, durante su tramitación, se agregan este inciso que está siendo impugnado en autos, y que establece el delito de negacionismo, es decir, abro comillas, el que aprobare, justificare o negare las violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar ocurrida entre el 11 de septiembre del 73 y el año 90, consignado en algunos informes como es el informe RET. Segunda parte de la exposición, sobre la libertad de expresión. Nuestra Carta Fundamental, en el artículo 19, número 12, reconoce el derecho a la libertad de emitir opinión y de informar. El primer derecho se refiere a la libertad que tiene toda persona de manifestar su opinión, ya sea en conversaciones privadas o en el espacio público. Es la exteriorización de las ideas que tienen las personas en cuestiones políticas, religiosas o académicas, sin sufrir represión penal o civil por ello. La libertad de información no tiene relación más bien con la libertad de prensa, pero esa no haré referencia en esta exposición. La libertad de expresión es fundamental en una sociedad democrática, porque permite el libre intercambio de ideas sin que las personas puedan sufrir represalias por ello. Su único límite, tal como dice la Constitución, son los límites y abusos que se pueden cometer en su ejercicio, como es afectar la honra y la vida privada de otras personas. Además, se sanciona penalmente la injuria y la calumnia. Como se puede apreciar, los delitos que tipifica esta indicación no tienen relación ni con la injuria, ni con la calumnia, ni con la honra, ni vida privada de otras personas. Es simplemente la tipificación de una simple opinión sobre los contenidos de informes como el informe RET. Y eso, en nuestra opinión, no puede ser tipificado como delito por ser una mera opinión. Es verdad que a veces las opiniones pueden ser sensibles para algún sector, pero el denominado derecho a no ser ofendido, que alegan algunos, no existe en nuestra Constitución, ni tampoco en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Piénsese, por ejemplo, si ampliamos esto a otros ámbitos, si un católico no se siente ofendido cuando pasa por una plaza y escucha a algún predicador decir que es un idólatra y irá al infierno. O incluso una persona puede sentirse ofendida por un fallo emitido por esta magistratura o alguna opinión disidente. El sentirse ofendido, en primer lugar, depende de la sensibilidad de la persona. Pero ¿será penado el juez, el predicador o, como vamos a ver más adelante, el profesor por ello? ¿En qué democracia se puede tipificar un delito la base de los meros sentimientos? Como bien señaló hace un tiempo el comentarista político y youtuber Steven Crowder, el derecho a no ser ofendido no sería más que un derecho a, abro comillas, a no escuchar opiniones que no nos gustan. Y claramente eso no es un derecho, y menos en una democracia. Tercero, libertad de cátedra y de investigación científica. El precepto legal impugnado vulnera otro derecho fundamental para la vida democrática, la libertad de cátedra en los centros de educación educacionales, sobre todo en las universidades. El precepto impugnado, dado su amplitud, impide cualquier intercambio de ideas o investigación científica con el rigor que las investigaciones universitarias exigen, ya que en la práctica se sanciona cualquier opinión sobre el tema. Y si bien nuestra Constitución no asegura expresamente la libertad de cátedra, sí fue reconocida, valga la redundancia, expresamente en la Reforma Constitucional de 1970, cuando en el artículo 19, número 7, inciso 11 y 12, rezaba lo siguiente: el personal académico es libre para desarrollar las materias conforme a sus ideas dentro de su deber de ofrecer a los alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes.
O sea, existe un antecedente a nuestra Constitución de la libertad de cátedra, pero que hoy nosotros entendemos que está subsumido básicamente en el artículo 19, número 11 y 12. Cierro con lo siguiente. El precepto legal impugnado es parte de un fenómeno mundial en el cual se trata de acallar voces que parece que no comulgan con ciertas verdades oficiales, propias de regímenes de mal recuerdo. Es lo que también hoy en día se ha denominado cultura de la cancelación, sobre todo en charlas de seminarios en universidades. Pero dada la amplitud de este precepto legal, incluso las opiniones en público no solo son sancionadas, sino que las opiniones privadas, es decir, por ejemplo, una discusión que puede haber en un almuerzo familiar, que es muy típico en este país en temas políticos, puede terminar alguno cometiendo un delito, lo cual es absurdo. Por lo tanto, y para terminar mi exposición, cierro pidiendo a este excelentísimo tribunal que sea guardián de las garantías que antes he explicado, y que acoja el requerimiento de autos. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Partido Comunes, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Sebastián Elwin. Buenas tardes, excelentísimo tribunal. Mi nombre es Sebastián Elwin, soy abogado, concurro en representación del Partido Comunes para solicitar que se rechace el requerimiento de inconstitucionalidad presentado respecto del boletín 11.424-17, que en resumen tipifica el delito para quienes justifiquen o nieguen las violaciones a derechos humanos cuando concurran copulativamente al menos estos 3 requisitos. El primero de ellos es que aquellas violaciones a los derechos humanos hayan ocurrido durante la dictadura militar entre 1973 y 1990. Segundo, que las violaciones hayan sido reconocidas en informes oficiales del Estado. Y tercero, que el hecho punible perturbe el orden público o los derechos del ofendido. Con esta breve relación que he hecho del proyecto de ley que estamos actualmente discutiendo, me quiero referir a cómo este cumple con el principio de legalidad, ¿no? Es decir, describe adecuadamente cada uno de los hechos que tienen que concurrir para que efectivamente se produzca el hecho punible y por tanto la respuesta del Estado. De hecho, como comentaré más adelante en mi exposición, lo hace de una manera aún más exigente que otros delitos de similar característica. También quiero referirme a cómo este delito resguarda un bien jurídico fundamental. Además de resguardar la integridad personal del eventual ofendido, este delito se refiere a la convivencia civil y democrática de la sociedad chilena. ¿Y por qué este es un bien jurídico que tenemos que resguardar utilizando los instrumentos del derecho penal? Y es porque en nuestra historia, y lamentablemente en nuestra historia reciente, esta convivencia civil y democracia fue rota, fue puesta en riesgo por actos que desconocieron por completo la dignidad humana de ciertas personas, que ya han sido reconocidas en informes del Estado y por las Cortes nacionales e internacionales respecto de un periodo extenso de nuestra historia en las cuales no existió el Estado de Derecho. Entonces nos estamos refiriendo a un elemento bastante determinado y claro respecto de hechos que ya existe suficiente investigación oficial sobre la cual se escucharon a todas las partes. Y esto además hace referencia a un elemento de lo que internacionalmente se ha llamado justicia transicional, ¿no? ¿Qué requisitos deben cumplir los estados para transitar adecuadamente desde un periodo de ruptura democrática, como es una dictadura militar, hacia una democracia plena? Y dentro de la justicia transicional nosotros encontramos los requisitos de verdad, de justicia propiamente tal, memoria, reparación y el que es más pertinente para lo que estamos actualmente debatiendo, las garantías de no repetición. Es decir, las medidas que toma el Estado para garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir en el futuro. Medidas que están orientadas desde la educación a la población, pero quizás aún más importante, señales claras de que estos hechos no pueden ser relativizados, que son hechos de alguna manera que constituyen actos de terror absoluto y que no podemos permitir que ningún sector de la sociedad pretenda
cometer respecto de otro en el futuro, reconociendo claramente que estos sí ocurrieron. También quisiera referirme al principio de proporcionalidad, un principio fundamental dentro del ordenamiento jurídico penal. El principio de proporcionalidad hace referencia a los diferentes bienes jurídicos que son afectados por un tipo, ¿no? Un tipo penal protege un bien jurídico y también lo hace afectando otros bienes jurídicos. No existen los bienes jurídicos absolutos que no puedan recibir ningún tipo de afectación. Lo relevante es hacer un análisis de proporcionalidad, de si te están tomando las medidas y los instrumentos adecuados para afectar un determinado bien, y si el bien que estamos resguardando también tiene la entidad suficiente para ser resguardado con estos instrumentos. Claramente, como se ha señalado, el bien jurídico afectado es la libertad de expresión, la posibilidad de dar ciertas opiniones. Y por el otro lado, el bien jurídico resguardado, como ya lo señalé, es la integridad del ofendido en el caso que lo hubiera conforme a las características del tipo, y nuestra convivencia democrática, ¿no? Es decir, la sociedad toda. Lo relevante acá de considerar en el tiempo que tenemos disponible es que actualmente ya existe al menos un tipo penal que afecta claramente la libertad de expresión, como es el delito de injurias y calumnias, ¿no? Que existe desde los albores de nuestro Código Penal, y lo hace con características mucho más amplias. Incluso en el caso del delito de injurias, ha sido debatido de si este tiene que producir un resultado lesivo claro. En este tipo que estamos discutiendo del proyecto de ley, sí se está exigiendo claramente la existencia de un resultado, además de otros requisitos. Por tanto, estamos creando una situación que es más exigente respecto de un tipo que ya existe y que es más amplio y que sí afecta la libertad de expresión. Es tanto el reconocimiento que existe de este delito de injurias y calumnia, que incluso algunos diputados que son recurrentes, ¿no? Que han requerido respecto de este boletín, lo han utilizado. Sin ir más lejos, la diputada María José Hoffman, en septiembre pasado, recién, presentó una querella de injuria por ciertos usuarios de redes sociales que habrían cometido este delito contra ella. Ella lo hace en el ejercicio de un derecho que la ley le reconoce, y corresponderá, por supuesto, a los tribunales determinar si corresponde o no los elementos del tipo. Lo relevante es que en este caso se está solicitando que a esas personas se les coacte su libertad de expresión en redes sociales, ¿no? Es decir, puramente una opinión en función de un delito que no se le ha cuestionado su adecuación de proporcionalidad respecto a la libertad de expresión. Y además, no quiero entrar en detalles, pero el tipo que estamos actualmente estudiando contra el negacionismo tiene sanciones similares a la de estos otros delitos. Estaríamos hablando de un subtipo, ¿no? Sin características que lo hagan más lesivo, ¿no? Respecto de algunos ya existentes. Finalmente, para ir concluyendo, excelentísimo tribunal, los recurrentes, no puedo evitar mencionar que las personas que requieren ante este excelentísimo tribunal respecto del presente proyecto, consistentemente han buscado la impunidad de los delitos de cuya gravedad creo que nadie debiese discutir. Y por tanto, en realidad, uno puede presumir que el intento de zanjar esta discusión por la vía jurisdiccional y no mediante el debate democrático es en realidad parte de una agenda de impunidad respecto de los hechos que ocurrieron en nuestro país durante la dictadura militar, y no un verdadero acto de protección de la libertad de expresión. Para finalizar, la definición de lo que es antijurídico en un sistema democrático corresponde en su esencia al Congreso, a las instituciones democráticas, al Ejecutivo en su calidad de colegislador. Y a este excelentísimo tribunal resguardar elementos esenciales, el núcleo de los derechos fundamentales que la mayoría no tiene derecho a coactar respecto de la minoría. Creo haber mostrado en esta exposición cómo el presente proyecto de ley en ningún caso afecta el núcleo de la libertad de expresión, sino un elemento más bien
básico de la convivencia, protege un elemento básico de la convivencia democrática, y es que actos tan terribles como los que ocurrieron no sean negados bajo circunstancias específicas claramente detalladas en la ley que cumplen con el requisito de tipicidad. Por lo tanto, lo que yo le solicito a este tribunal es que devuelva el debate a donde corresponda, que es al Congreso de la República, para que democráticamente se pueda zanjar cuál es la manera efectiva de lidiar con estos asuntos. En el actual contexto político en el que nuestro país nos encontramos, es muy importante que cada institución cumpla con el ámbito de competencias para el cual la Constitución actual le ha entregado, y de alguna manera también vamos definiendo la que la futura Constitución eventualmente entregue. Pero es la lealtad de todos los operadores del sistema con la Constitución y el sistema jurídico la que permite que efectivamente ese debate se pueda dar en un contexto sano y democrático. Por eso yo solicito que se rechace este requerimiento de inconstitucionalidad y pueda seguir el proyecto su debate democrático en el Congreso. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la Corporación de Beneficencia Acción Republicana, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don José Mesa. Buenas tardes, su señoría excelentísima. Comparece José Carlos Mesa Pereira, director ejecutivo de la Corporación Acción Republicana, debidamente acreditado y en representación de la organización que dirijo. Y vengo a exponer nuestra visión sobre el requerimiento de inconstitucionalidad del proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia, ya individualizado por varios de los expositores y que desde ya solicitamos, por supuesto, que sea acogido. Su señoría excelentísima, una de las lecciones que podemos sacar del pasado es que ante las más brutales atropellos del Estado hacia las personas, la posterior reivindicación de la dignidad del ser humano pasa justamente por reconocer derechos y libertades básicas inherentes a su especial dignidad. Este es el ejemplo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento vital hasta el día de hoy en la defensa de los derechos de las personas, que fuera justamente redactado con el recuerdo de los hombres de las dos guerras mundiales todavía fresco en su memoria. Es por eso que nos resulta un sinsentido pretender reivindicar la dignidad humana a través de la negación de las libertades fundamentales. En este caso, en particular, la libertad de expresión, pensamiento y cátedra. Y es por esta razón que señalamos que, en primer lugar, este proyecto vulnera gravemente el derecho a la libertad de expresión. En segundo lugar, y derivado de lo primero, apreciamos que este proyecto atenta contra la libertad de cátedra. Y en tercer lugar, se trata de un proyecto que ignora el rol de la historia y el derecho que tienen las futuras generaciones de juzgar su pasado sin trabas arbitrarias establecidas por las generaciones pasadas. En primer lugar, ¿por qué consideramos que afecta gravemente el derecho a la libertad de expresión? El artículo 19, en su numeral 12 de nuestra actual Constitución, asegura a todas las personas la libertad de emitir opiniones y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio. La sola amenaza de castigar penalmente algún juicio que matice la verdad oficial establecida podría considerarse como un atentado a esta libertad. Esta amenaza, en este proyecto, por su magnitud y entidad, por sí sola constituye un escollo que se sufre para expresarse libremente y por lo tanto podría ya reconocérsele como un tipo velado de censura. El efecto intimidatorio del nuevo artículo 161D del Código Penal que se propone se ve especialmente amplificado por lo que ya otros expositores han dicho, su ambigüedad y amplitud, porque no permite matices esenciales que nos permitan diferenciar, por ejemplo, lo que un alborotador profiera ofendiendo a otros sin sentido del trabajo que podría realizar un profesor de historia o de derecho cuyo juicio crítico provoca la incomodidad de una audiencia. La libertad de expresión, tal como la afirmó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Highside versus Reino Unido en el 76, y que luego recoge el marco jurídico interamericano sobre derecho a la libertad de expresión, señala que es válida, y cito textualmente, no solo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también que para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o alguna fracción cualquiera de la población. Si confundimos las opiniones políticamente hegemónicas con la verdad exigible a cualquier ciudadano, no habrá espacio mínimo para la libertad de pensamiento que permita un juicio crítico de las convicciones de la mayoría. Y aquí, su señoría excelentísima, es especialmente importante que nos detengamos. Porque, ¿qué sentido tiene la libertad de expresión si esta solo se nos permite cuando las expresiones vertidas sean idénticas a la verdad oficial?
podemos afirmar que se es libre cuando lo que podemos expresar es aquello que nos está siendo taxativamente permitido? Es justamente el caso contrario, en donde las opiniones y expresiones son opuestas a la verdad oficial, y éstas incomodan e incluso ofenden a otros, y en particular cuando ofenden al poder político, es que con mayor fuerza se debe proteger la libertad de expresión. ¿Es que acaso, su señoría excelentísima, necesitamos permiso o protección para halagar a alguien? Al contrario, lo que necesitamos es permiso y protección para decir las verdades incómodas y contramayoritarias. A su vez, tratándose de opiniones históricas, el Comité de Derechos Humanos en su sesión número 102 de julio del 2011 señaló, y cito textual: las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el pacto impone a los Estados partes en la relación con el respeto a la libertad de opinión y expresión. El pacto, señalan, no permite la prohibición general de la expresión de una opinión errónea o interpretación incorrecta de eventos pasados. Nunca debe imponerse restricciones al derecho de la libertad de opinión, y con respecto a la libertad de expresión no debe ir más allá de lo que se permite en el párrafo 3º o lo que se exige en el artículo 20. Y es por esta razón justamente que Human Rights Watch llamó en septiembre de este año, hace poquitos meses atrás, a rechazar esta propuesta legislativa, ya que a juicio de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, el proyecto de ley contra el negacionismo contraviene estándares internacionales de derechos humanos actualmente en vigencia y probablemente no contribuirá a que cesen las expresiones ofensivas en el país. Es decir, a juicio de Vivanco, esta medida no solo es inefectiva, sino que también atentatoria contra la libertad de expresión y, por lo tanto, usando la terminología propia de los derechos fundamentales, esta norma atenta claramente contra el principio de proporcionalidad. Esta falta de proporcionalidad entre la protección del bien jurídico que persigue la tipificación de este delito y el costo que supone para la libertad de expresión, debemos analizarla desde la perspectiva de que la restricción de las libertades fundamentales debe hacerse cuando es absolutamente indispensable, y que la aplicación del derecho penal y la tipificación de un delito siempre es la última ratio, solo en casos de verdadera gravedad. No porque algo nos incomode o nos parezca ofensivo, podemos buscar sancionarlo con un delito. En segundo lugar, atenta contra la libertad de cátedra, su señoría excelentísima, porque ya hemos visto cómo se ha instalado la cultura de la funa en el espacio universitario, donde justamente es vital para el desarrollo de los países, y las instituciones deben contar con el mayor espacio de libertad para jugar críticamente las convenciones de la sociedad. Ya lo señalé anteriormente, esta clase de delitos genera un efecto de intimidación, generando un clima de miedo en las universidades. Como lo señala Jonathan Haidt, una universidad en la que los estudiantes viven en un clima de miedo, donde temen dar su opinión sobre un libro, una idea u otra cosa, ha perdido el camino y no tiene mayor razón para seguir existiendo. En momentos donde vemos que la universidad ha sido tomada por la corrección política y el fenómeno de la funa, que son mortales para el sistema universitario, resulta completamente inoportuno que la ley refuerce estas prácticas a través de la tipificación de un delito. Si en el futuro un profesor señala que una verdad incómoda para una mayoría del alumnado, estos alumnos no solo contarán con el método violento de la funa que ya utilizan, sino que además esta vía violenta se verá reforzada a través de medios legales. En términos simples, lo que antes era una vulgar funa, mañana se podría convertir en un proceso penal gracias a este nuevo delito. Finalmente, su señoría excelentísima, este proyecto ignora el rol de la historia y el derecho de las futuras generaciones a juzgar su pasado. Los postulados en los que se basa este delito demuestran un tratamiento de la historia que, si lo contrastásemos con el trato que le dan los verdaderos historiadores, nos despierta más dudas que certezas. El célebre romanista español Álvaro Dors decía que el objeto del historiador era más comprender los testimonios de los hombres, dan sobre su acontecer, que ser un juez o detective del pasado averiguando ciertos testimonios dicen la verdad o no. Porque el pasado no es sino un país extranjero donde las cosas ocurren de manera diferente a como ocurren hoy día. Llama la atención entonces que aquellos que más tiempo dedican a conocer el pasado, los mismísimos historiadores, sean tan respetuosos con su especial esencia, y que por otro lado surjan legisladores que a través del pasado pretenden ser capaces de procesar penalmente a una persona. Esto a su vez no solo viola los derechos que tenemos en el presente para juzgar nuestra historia, sino que también coarta a las generaciones futuras. En este caso, estamos limitando a las futuras generaciones a juzgar los eventos pasados a través de nuestras perspectivas bajo la amenaza de un proceso penal. Su señoría excelentísima, la verdad histórica no se puede imponer oficialmente, ni mucho menos usarse el derecho penal
para dejarla escrita sobre piedra. Esto depende justamente de la libertad de los ciudadanos, de lo que vemos en esta misma audiencia pública, donde hay quienes estamos a favor del requerimiento y quienes están en contra de él. Y la forma en como todos nosotros nos aproximamos a nuestro pasado. Este proyecto atenta gravemente contra la libertad de expresión, pilar fundamental de nuestra democracia. Así es, como excelentísimo Tribunal Constitucional, si es que se me permite, creo que así como en un pasado reciente, este excelentísimo tribunal reconoció el derecho del diputado Hugo Gutiérrez a decir que el presidente había que matarlo, espero que en esta materia su señoría excelentísima defienda también la libertad de expresión de todos, porque lo que se permitió al diputado Hugo Gutiérrez debiese permitírsenos a todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la Fundación Conservadora de Chile, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Henry Boyce. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Se me solicitó exponer desde la perspectiva jurídico-constitucional con relación a este proyecto de ley, apoyando, por cierto, el requerimiento presentado por los honorables diputados. Quiero señalar a modo preliminar de que esta norma, cuya constitucionalidad se impugna, acusa vicios de constitucionalidad formal y sustantivos, así como vicios sustantivos en materia de derecho internacional público. Dicho de otra manera, esta norma vulnera las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile en materia de respeto a la libertad de expresión, porque digámoslo de manera clara, este proyecto de ley versa materialmente sobre la libertad de expresión y sus limitaciones, no sobre otra cosa. Y eso es muy importante tenerlo a la vista, primero, en el primer punto formal, ¿no es cierto?, porque no se aprobó con el quórum requerido para poder entrar a la vía jurídica, digamos. El artículo 19, número 12 de la Constitución señala de que aquellas normas que refieran a la libertad de expresión o que la limiten, tienen que ser aprobadas por el quórum calificado. Por lo tanto, esta norma cuya constitucionalidad se impugna, formalmente hablando, ya no cumple con los requisitos necesarios para ver la vida en el mundo del derecho, razón por la cual debiera ser rechazada de forma perentoria sin mayor argumentación. A mi modo de ver y con el mayor respeto de este excelentísimo tribunal, bastaría una declaración de forma en su sentencia, en donde acogiera el requerimiento simplemente por no cumplirse el quórum. Bastaría ese análisis sin entrar, digamos, al debate sustantivo de marras. Luego, es importante señalar de que para la democracia, y esta es la parte sustantiva de la vulneración formal, para la democracia es clave el respeto a las reglas. Si nosotros no respetamos las reglas establecidas en la Constitución, estamos haciendo un atentado en contra de la democracia, y por eso es que se solicita la intervención de este excelentísimo tribunal. Porque si ustedes no intervienen en el respeto del artículo 19, número 12 de la Constitución, que señala que es de quórum calificado esta materia, y ustedes no intervienen en respeto del artículo 66 de la Constitución, que señala justamente el nivel de acuerdo que se requiere para regular las normas de quórum calificado, se está vulnerando la Constitución, y con eso la democracia. Ahora bien, en lo sustantivo, tanto la Constitución chilena como la Convención Americana de Derechos Humanos, que es muy relevante este efecto por el trabajo jurisprudencial que ha desarrollado en torno a la libertad de expresión, por eso la cito, se refieren a esta materia. La Constitución chilena, el artículo 19, número 12, la Convención Americana, el artículo 13. En cuanto a la Convención Americana, bueno, ambas partamos porque se refieren a la proscripción de la censura previa, es decir, reconocen el derecho a la libertad de expresión, pero lo reconocen siempre y a todo evento sin censura previa. Ya iremos sobre ese punto. En primer lugar, cabe destacar de que solamente se puede someter las faltas a la libertad de expresión, dicho de otra manera, sus excesos, a sanciones posteriores. No puede significar censura previa, insisto, y tienen que ser necesarias, cuestión que ha sido absolutamente debatida y profundizada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunos casos que voy a mencionar. Y lo que es muy importante también, la Convención Americana proscribe la censura previa por medios indirectos, porque por supuesto que proscribe la censura previa por medios directos, señalar expresamente, por ejemplo, que nadie podrá difundir cierta opinión, que podría ser el caso, ¿no es cierto?, de este artículo, que lo dejo a criterio de este excelentísimo tribunal. Pero por cierto también la prohíbe por medios indirectos, es decir, censurar previamente mediante sanciones u otro tipo de mecanismos que sean tan excesivas que disuadan a las personas de pensar con libertad.
Entonces, acá es importante citar el caso de la última tentación de Cristo contra Chile, conocido vulgarmente, digamos, así, por la prescripción de la película La última tentación de Cristo en Chile. En ese fallo lo interesante a destacar es que se mencionan dos dimensiones de la libertad de expresión, que como señalábamos, es la médula del requerimiento que este excelentísimo tribunal está conociendo. En cuanto a su dimensión individual, el fallo señala que el límite a la libertad de expresión, cuando es excesivo esa limitación, vulnera el derecho a formarse una conciencia propia. Porque, por supuesto, nosotros, ¿cómo nos formamos la conciencia? ¿Cómo pensamos? La libertad de pensamiento que va más allá de lo que yo expreso. Bueno, escuchando lo que otros expresan, conociendo información, y por eso es que se estima de que si yo no tengo la capacidad de expresarme con libertad, no puedo pensar con libertad. Por eso es que la censura previa, sea por vías directas o indirectas, es lo propio de corrientes totalitarias, no de sistemas democráticos como el nuestro. Dicho lo anterior, también aquel fallo señala la dimensión muy importante social de la libertad de expresión. ¿Y cuál es esa dimensión social? Bueno, que es la base angular de la democracia. Piensa usted, excelentísimo tribunal, que si nosotros no contáramos hoy día con libertad de expresión y tuviéramos una norma como la que se propone y que se está impugnando en sus vicios de constitucionalidad hoy, no podríamos estar sosteniendo esta audiencia pública. Más de alguno, de distintos pensamientos, ahora hemos podido escuchar, han señalado sus visiones sobre la historia. Y eso no lo podríamos hacer si esta norma estuviera vigente. Luego, tenemos que entrar a una materia necesaria. ¿Qué entiende la Corte Interamericana por censura previa? Muy importante. El artículo 13 ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia la Corte, solamente establece ejemplos de censura previa, ¿no es cierto? Controles oficiales, etc. Pero son ejemplos, digámoslo así, menos agravantes, ¿no es cierto? Hay otras formas más graves de implementar censura previa. Y acá quiero citar otro caso muy atingente a nuestro país, el caso Palamara-Iribarne contra Chile, sustanciado ante la Corte Interamericana también. Y acá me permito citar con la venia de su señoría excelentísima. Dice la Corte, se utilizó la persecución penal en contra del señor Palamara-Iribarne, que recordemos difundió un libro, ¿no es cierto?, crítico del régimen militar, dio un punto de prensa y luego terminó tras la reja. Se utilizó la persecución penal de una forma desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática, por lo cual se privó al señor Palamara-Iribarne del ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, en relación con las opiniones críticas que tenía respecto a asuntos que le afectaban directamente y guardaban, fíjese acá, muy interesante el paralelismo, directa relación con la forma en que las autoridades de la justicia militar y el régimen militar de ese entonces cumplían con sus funciones públicas en los procesos que se vio sometido. Fíjese qué interesante, porque en este caso precisamente refiere a la materia de fondo que este proyecto pretende censurar. O sea, en el caso Palamara-Iribarne se reconoció que el señor Palamara-Iribarne fue sometido a censura previa precisamente por la persecución penal, que es, de hecho, las penas corporales, lo que este artículo promueve. Entonces, muy importante ese fallo en particular para lo que su señoría excelentísima decidirá. Luego, por último, señalar de que en este fallo, y creo que a mayor abundamiento esto debería ser en materia sustantiva el eje capital del razonamiento de su señoría excelentísima, existe acá una censura previa implícita en la redacción de la norma. Yo creo que acá hablo del sentido común, no solamente de la hermenéutica constitucional, pero una norma que dice literalmente, cito textual con la venia de su señoría excelentísima, agentes del Estado, primera calificación, durante la dictadura cívico-militar. Ahí hay dos calificaciones implícitas. Es decir, hay un hecho histórico, un régimen militar, sea que se le califique como dictadura o como gobierno democrático, dependiendo del punto de vista de quien lo califique. Acá no estoy tomando postura, estoy expresándolo. Y luego, el artículo mismo que establece la censura previa, lo hace calificando ex ante un cierto periodo histórico. Lo califica como dictadura cívico-militar, eso es algo opinable, y también lo califica como agentes del Estado, que también es algo que está en permanente discusión en el debate político. Entonces, una norma que tiene una determinada visión de un periodo histórico y que sanciona con penas corporales de cárcel a quienes sostengan la visión diferente, es literal aquello que nuestro ordenamiento constitucional proscribe y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterada jurisprudencia, ha proscrito. Nosotros tenemos derecho a expresarnos sin censura previa
y esto constituye un medio de censura incluso directo en contra de las opiniones divergentes sobre un periodo de nuestra historia que, coincido con muchos de los expositores, no va a contribuir al objetivo de la norma. Por último, señalar a modo de conclusión y agradeciendo la posibilidad de exponer, que en este caso, de manera concreta, se afectan, por supuesto, el artículo 5º, inciso 2, en conexión con la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 13 y 12. Se afecta también el artículo 19, número 12, en la sustancia, puesto que, con relación al artículo 19, número 26, se está afectando en la esencia el derecho a la libertad de expresión. Y esto es muy importante, ¿eh? El artículo 19, número 26, prescribe que se afecten los derechos en su esencia. Yo creo que esta es la definición más elemental de afectar un derecho en su esencia, limitarlo ex ante a todo evento. Y luego, de manera formal, se afecta el artículo 19, número 12, en conexión con el artículo 66 de nuestra Carta Fundamental, aún vigente. Muchas gracias por esta oportunidad de exponer. Gracias a usted. Por la Asociación Nacional de la Prensa, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Sebastián Zárate. Muchas gracias, señora presidenta, y con la venia de este excelentísimo tribunal, en mi calidad de secretario general de la Asociación Nacional de la Prensa, que es una entidad gremial que reúne a los diarios y revistas de Chile, y cuyo objeto es precisamente la libertad de prensa y la existencia de un periodismo de calidad, vengo a solicitar a este excelentísimo tribunal que acoja el requerimiento presentado por las razones que paso a explicar. Estructuraré mi tiempo en 4 argumentos principales. En primer lugar, señalar que el Tribunal Constitucional no puede permitir la consagración inédita de documentos oficiales irrefutables. En segundo lugar, que el Tribunal debiera mantener la doctrina de los efectos que tuvo la derogación del artículo 8º de la Constitución y no volver a revivirlo. En tercer lugar, que existe una falta de idoneidad en la limitación del derecho en juego, y en cuarto lugar, una falta de necesariedad de la limitación impuesta. En primer lugar, la norma establece una nueva categoría e inédita categoría de documentos oficiales irrefutables, ¿ya? Y por lo tanto, desde el punto de vista periodístico, podríamos entender que hay fuentes oficiales, no oficiales, hay fuentes públicas y privadas de diversa índole, pero todas ellas son contrastables en el ejercicio de una información que es veraz, es decir, comprometida con la verdad. El proyecto impugnado, sin embargo, consagra de forma inédita al menos 4 cuerpos oficiales que son irrefutables, ya los informes a los cuales se hace referencia en el proyecto y que han sido mencionados, y además dice sin perjuicio de los posteriores informes que sean reconocidos por el Estado. Como sociedad sabemos cuánto tales informes han contribuido a hacernos reflexionar sobre el respeto de la dignidad de las personas y el valor de los derechos humanos. Y nuestro país es citado como ejemplo de ello en el camino de la justicia y la reconciliación. Pero esta suma importancia, sin embargo, no puede convertir a tales instrumentos en infalibles o conclusos respecto de la búsqueda de la verdad, que realmente también identificaron su propósito. ¿Qué pasará cuando en el futuro nuestros medios quieran investigar hechos dolorosos que describen tales informes? Cualquier investigación se encontrará con un infranqueable muro frente a cualquier posibilidad de tratar de complementar, de indagar, podría verse enfrentado a ser catalogado como negacionista y ser sancionado con penas de cárcel. Creemos que en una sociedad libre no podemos someter a nuestros medios de comunicación a ese temor permanente a la sanción frente a acciones que sin intención incluso pueden llevarnos a la descripción de un tipo penal que está construido defectuosamente. Y ante todo, también como medios de comunicación no podemos aceptar una regulación que establezca verdad intocable y sanciones a cualquier atisbo que frente a cualquier atisbo de poder cuestionarla puedan ser sancionadas. Y desde el punto de vista de la aplicación penal práctica, esto llevaría a que un juez, y no una sociedad política madura como la que queremos aspirar en nuestro país, sea el guardián de la verdad. En segundo lugar, quisiera decir que la norma impugnada es contraria a la Constitución política vigente luego de la reforma de 1989, que eliminó el principio de la democracia protegida o el pluralismo limitado. Las reformas constitucionales tienen un efecto interpretativo. Defienden la Constitución y defienden la cercanía que los ciudadanos tenemos que tener respecto de nuestra Carta.
Y ello ocurrió con todas las reformas que sufrió que fue objeto de esta Constitución, pero particularmente la de 1989, que permitió, gracias a una negociación política transversal y un apoyo también mayoritario en las urnas, recordemos el apruebo del 91%, el funcionamiento de esta Constitución en democracia. Y de estas 54 reformas que se incluyeron en ese proceso, la más discutida e importante fue la eliminación del artículo 8º, que recordemos estableció un pluralismo limitado, o la doctrina de democracia protegida, que sancionaba aquellas doctrinas que propugnaban modelos de sociedad política, que defendían la violencia o promovían una sociedad totalitaria. Pues bien, la sociedad chilena, a partir de esa reforma, tomó la decisión de dejar de ser una democracia dirigida, de estar desprovista de estas cláusulas que por lo demás existen en algunos de los ordenamientos que recogen estas figuras del negacionismo, como en el caso alemán, en el artículo 9.2. Y en tal sentido, creemos que el Tribunal Constitucional debe continuar con la doctrina que expresó hace 10 años en la sentencia Roll 567 del año 2010. Y me permito citar solamente una parte de esa sentencia. Dice, así pese a los debates doctrinarios en torno a si el antiguo artículo 8º facultaba o no la persecución de ideología, lo cierto es que con la reforma se puso término a toda posibilidad de fiscalizar y prohibir la difusión de ideas al eliminar la norma de expresiones tales como destinado a propagar doctrinas que propugnen la violencia o una concepción de la sociedad. Y eso restringió el objeto de control. Se pasó de un campo de la persecución de la propagación de las doctrinas o ideologías a la sanción de actos o conductas en determinadas hipótesis. No parece lógico que las normas expresas y vigentes nos parece lógico que tengan un efecto constitucional y en este caso la derogación lo tiene. Y de la sola lectura de esta doctrina del Tribunal Constitucional del año 2010 nos parece que debiera ser suficiente como para acoger este requerimiento. El proyecto sanciona propagación de ideas que, aunque nos parezcan aberrantes para muchos, no sanciona de forma clara y bien descrita actos concretos. En caso de que los dos argumentos anteriormente esbozados no fueran suficientes como para acoger este requerimiento, ofrecemos dos más vinculados con el ejercicio de ponderación. Uno se refiere a la falta de idoneidad y el otro a la falta de necesariedad. Sobre la falta de idoneidad, el proyecto, como se decía anteriormente, utiliza 3 verbos rectores: justificar, aprobar o negar. Los 3 deben tener un efecto de perturbar el orden público o impedir el legítimo ejercicio de un derecho. Sin embargo, no existe una lógica interna, una relación causal entre esos verbos rectores y la acción que se trata de perseguir. Y es por eso que creemos que en sociedades libres, como la nuestra, la única manera de sancionar los discursos de odio que pudiera permitirse es a través de esa vinculación directa a la incitación inmediata a la violencia, que como se expresó en uno de los casos de la jurisprudencia norteamericana del año 69, Brandenburg versus Ohio, no solo se requiere de una expresión extrema y ofensiva, que en ese caso eran el uso de símbolos supremacistas blancos y de símbolos nazis, sino que también requiere una intención deliberada para que ese discurso, de forma inminente y probable, produzca violencia, es decir, una relación causal con efectos determinados y precisos. Pero nada de esto encontramos en este proyecto. Los verbos rectores son muy parecidos y muy débiles también para producir ese efecto que por lo demás es muy impreciso, son efectos bastante imprecisos, como se señaló anteriormente, no describen suficientemente la conducta sancionada. Y esto también nos recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional Español, Roll 235 del 2007, que declaró contrario a la Constitución española un proyecto de ley de la misma característica. Dijo, si me permite este excelentísimo tribunal citar una parte: nuestro ordenamiento constitucional no permite la tipificación del delito de la mera transmisión de ideas, ni siquiera en los casos que se trate de ideas execrables por resultar contrarias a la dignidad humana,
que constituye el fundamento de todos los derechos que recoge la Constitución y por ende el sistema político. Ese es el fundamento jurídico número 6 de esta Constitución. Y en cuarto lugar, para terminar la exposición, el proyecto de ley resulta desproporcionado por cuanto existen mecanismos menos lesivos para conseguir esta finalidad del respeto de la dignidad de las víctimas, de los derechos humanos y el resguardo del orden público, en lugar de cercenar parte del debate. En lo que respecta a los medios de comunicación, que por eso es la razón por la cual estoy compareciendo, existe la posibilidad de que la norma tenga un efecto sobreinclusivo, en el sentido de que podría sancionar a alguien, a un medio de comunicación que legítimamente pretenda investigar, complementar o cotejar algunas de las conclusiones de aquellos informes que se refiere el proyecto. Y desde una perspectiva aún más general, desde el punto de vista del derecho colectivo a ser informado, a recibir información, creemos que no es la vía correcta el cercenar parte del debate, por muy repugnante que nos pueda parecer a algunos de nosotros algunas de las ideas que circulen. Y esto nos recuerda también dos fallos extranjeros, el caso de Pericek con Suiza del año 2015, en la cual la Corte Europea de Derechos Humanos también declaró que era contrario a la libertad de expresión, específicamente respecto del subcriterio de ponderación en términos de la necesariedad de la norma con un sistema democrático efectivo donde prime la libertad de expresión. Creo que el verdadero antídoto para las expresiones que ofenden es el contradiscurso, no la sanción penal. Y en nuestra exposición no defendemos posiciones extremas o aberrantes, sino que el estado de la libertad de expresión que no sea limitada en exceso. Y termino con esta frase del juez Kennedy de la Corte Suprema de Estados Unidos el año 2012. El remedio para el discurso falso es la verdad, el curso ordinario de una democracia libre. La respuesta a lo irracional es lo racional, a lo desinformado, lo ilustrado. La supresión de expresiones puede convertir a la expresión de falsedad en un camino más difícil y que no es lo que se trata de buscar. Por eso agradezco el tiempo que se nos ha entregado. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la bancada de diputados del Partido Socialista, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Enrique Aldunate. Gracias, señora presidenta. Con vuestra autorización y en representación de los diputados y las diputadas del Partido Socialista, queremos formular las siguientes observaciones al requerimiento que vuestra excelencia tendrá que dilucidar en algún momento posterior. En ese sentido, la primera cuestión, excelentísimo tribunal, dice relación con la cuestión de fondo que subyace en el requerimiento en relación al artículo único que tipifica esta nueva fórmula de negacionismo. La primera cuestión dice relación con que no toda técnica de tipificación, en principio o per se, va a configurar una lesión de un derecho fundamental. Uno tiene que tener presente que la estructura típica de la propuesta del legislador hasta en este momento, en la primera etapa del trámite legislativo, se configura en base a la creación de un delito de expresión, tal como lo es la injuria y la calumnia en el Código Penal chileno desde que es Código Penal. Bajo esa perspectiva, si nos situamos en la clásica definición de Edward Kern, las manifestaciones del pensamiento, excelentísimo tribunal, en cuanto a movimiento de expresión, son siempre una manifestación físico-psíquica exteriorizada que mediante movimientos musculares y signos perceptibles por los sentidos dan a conocer estados internos, ideas o sentimientos y determinados afectos. Esa es la definición de los delitos de expresión que en Alemania Edward Kern proponía a comienzos del siglo pasado. En este sentido, si las expresiones son conductas y no existe una objeción para atribuirle o imputarle consecuencias, la primera cuestión que el requerimiento pretende establecer como una suerte de censura previa se desvanece. La cuestión de los delitos de expresión indudablemente han tenido un desarrollo, y así, en la opinión de estas antecedentes que queremos hacerle valer a vuestra excelencia, creemos que en la teoría de los actos de habla se puede encontrar una relevante forma de aprender la problemática que está detrás de este requerimiento. Y es por eso que dentro de esa conceptualización y bajo, digamos, la distinción de Austin, que es la más usual que se, digamos, pretende establecer en este ámbito,
y precisamente en el ámbito de los delitos de expresión, es que podemos distinguir al menos 3 niveles bien nítidos acerca del acto de habla. Un acto locucionario, ilocucionario y un acto perlocucionario. Por el primero de ellos, nosotros, digamos, cuando estamos en presencia de un acto locucionario, estamos hablando de expresar una cierta idea, es decir, buscar atribuir un cierto significado. Por su parte, el acto ilocucionario, en cambio, según la propia definición de Austin, se entiende que ese acto que se realiza, digamos, determina una cierta fuerza ilocucionaria, es decir, se persigue algo detrás de esa expresión. Es decir, cuando se formula una pregunta, cuando se está dando una orden, etc. Pero la última categoría es el acto perlocucionario, es decir, cuando ese acto de habla se persigue ciertas consecuencias o efectos a través del acto de habla. Y al margen de cualquier discusión, el proyecto en cierta medida asume ese ámbito al establecer que la consecuencia de este acto de habla que constituye esa negación de estos hechos que eventualmente están vinculados a una serie de informes establecidos, puede conllevar una afectación, dice el proyecto, al orden público, eventualmente al impedimento del desarrollo de determinados derechos de ciertas personas. Yo sé que eso es una cuestión discutible y es discutible en el derecho comparado, porque para otra tendencia dentro de la regulación comparada, ese acto de habla tiene que ser el preludio del acto de incitación de un acto lesivo de violencia. Y es por eso que estas cuestiones tienen matices. Y eventualmente podemos discutir, o el legislador podrá discutir cuál es el bien jurídico que quiere proteger mediante este tipo de expresiones. Y es por eso que es tan relevante dilucidar cuál es el bien jurídico que está detrás de esto y eventualmente si ese bien jurídico puede tener la potencia para, en el juego de la valoración y del peso y de la ponderación, podría eventualmente tener una posición inferior frente a otro derecho que podría ser la libertad de expresión. Pero lo cierto es que, ilustrísimo tribunal, la libertad de expresión no se lesiona per se a través de los delitos de expresión. Y el caso más gráfico, por ejemplo, es también con el delito de injuria y calumnia, porque ahí la tipificación penal expresamente dice que ¿qué es constitutivo de injuria? Toda expresión en menosprecio, deshonra o descrédito de otra persona, sin entrar en tanto detalle. Es decir, en términos generales yo puedo proferir cualquier expresión contra este tribunal, contra cualquier ministro de este tribunal, contra cualquiera de los otros intervinientes, ¿cierto? Y mi derecho a expresar esa idea no se ha visto en ningún momento truncado. Sin embargo, naturalmente yo podré, bajo ciertas condiciones, estar en riesgo de enfrentar una imputación. ¿Y cuál es esa diferencia? Que en el delito de injuria, para ponerlo en esos términos, naturalmente se requiere la lesión al bien jurídico. Y esa lesión del bien jurídico no pasa por mi apreciación subjetiva, sino porque objetivamente mi posición dentro de la relación social se vea menoscabada a través de estas expresiones. Y es por eso que, naturalmente, la técnica de tipificación del delito que se ha sido objeto de este requerimiento es polémica y es discutible. Y así, digamos, la discusión legislativa lo demuestra, porque inicialmente la propuesta legislativa iba en la línea de tipificar ciertas manifestaciones o tendencias a cometer crímenes de odio que es otra fisonomía o otra forma de abordar el problema. En definitiva, la Cámara de Diputados adoptó una decisión política en relación de sancionar esta figura penal del artículo 161D, en que, naturalmente, como hemos afirmado, la técnica de tipificación podría resultar teóricamente discutible, puede ser naturalmente objeto de correcciones, digamos, dentro del trámite legislativo, pero que también dentro del contexto global en que se da esta cuestión, no hay que perder de vista que, a diferencia del derecho comparado, en Chile también hemos tenido, lo dice el proyecto y toma una posición, ha asumido una verdad histórica que está establecida en comisiones oficiales, pero en otras legislaciones también se adopta como referencia para tipificar esta clase de crímenes negacionistas la referencia a un tipo penal específico, como son los crímenes de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, que también puede ser una técnica que el legislador podría sopesar dentro del íter legislativo que todavía está en curso. Y en ese contexto, la expresión de esto naturalmente obedece, como se ha dicho ya antes por los expositores, dentro del contexto de una justicia transicional o dentro de un juego de opciones, dentro de posibilidades de reparación que se discuten en el derecho comparado. Y es por eso que en ese contexto, naturalmente, los países que han adoptado el sistema de castigo a través de expresiones revisionistas que significan la negación de masacres, naturalmente obedecen, y el excelentísimo tribunal, a razones que
tampoco se deben desatender a la realidad latinoamericana y particularmente chilena. En Chile han existido juicios contra violaciones de derechos humanos y han habido condenas. Y numerosas personas han sido condenadas por tales hechos atroces. Y en ese contexto, naturalmente, uno explica, por ejemplo, por qué en Alemania se tuvo que recurrir a este tipo de cuestiones. Si uno revisa la mejor tesis doctoral que está disponible acerca de los crímenes de la posguerra y de cómo fueron enjuiciados, cito textual, señora presidenta, si usted me lo permite, en ese contexto dice Dick DeMilt, que es el tesista doctoral, que en la mayor parte de los casos de la justicia de la posguerra se ofreció las más de las veces una apariencia de justicia. Los jueces optaron poco a poco por una actitud cada vez más comprensiva y benévola hacia los cerchores. En algunos casos, como en T4, se recurrió a la noción de falta de conciencia y la antijuricidad. Los gaseadores de Sobibor fueron absueltos porque entendían que podían ser susceptibles de algún tipo de represalia. Asimismo ocurrió con los creadores del Action Reinhardt. En consecuencia, la realidad europea naturalmente tiene otro contexto y otra razón por la cual se recurre a este tipo de figuras. En este contexto, naturalmente, en Chile, digamos, la tipificación de los delitos contra la humanidad ya está realizada a partir del año 2009 mediante la 20.357 y la fórmula para hacerse cargo de los crímenes perpetrados entre septiembre de 73 al 10 de marzo del año 90 ha sido la fórmula del Código Penal vigente a la época de la realización de los hechos. Lo que ocurre es que la sentencia en la mayoría de los casos ha declarado que esos hechos, atendido la naturaleza de los agentes que han llevado a cabo, que son agentes estatales, y que han desarrollado prácticas con la licencia del Estado, configuran delitos contra la humanidad. En síntesis, excelentísimo tribunal, naturalmente en el íter legislativo y en el estadio en que nos encontramos, esta fórmula de tipificación, si bien puede ser no ser la más perfecta, naturalmente todavía es susceptible de correcciones en el proceso legislativo y por lo tanto el vicio atribuido no es un vicio insubsanable. En consecuencia, es el principio de deferencia al legislador el que debe primar en este contexto porque aún quedan etapas para resolver la problemática que puede subyacer a esta forma que la Cámara de Diputados ha adoptado para resolver una problemática determinada. Y como por último, su señoría excelentísima, es que tampoco se avisó un problema con la idea matriz, porque dentro de las tipificaciones del derecho comparado, originalmente la idea era la tipificación del crimen de odio, y en muchos casos el negacionismo va vinculado a ese preludio de acto de violencia que conlleva esta precisamente negación, pues precisamente hay una afectación en ese contexto a, podría decirse, la honra que tiene derecho a las víctimas de tales hechos, y eventualmente esa puede ser también una fórmula del bien jurídico a tutelar. Y es por esas consideraciones, excelentísimo tribunal, que en representación de los diputados antes señalados solicitamos que el requerimiento sea rechazado. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo previsto en esta sesión extraordinaria, se pone término a ella y se agradece la participación de todos quienes han estado presentes. Hasta luego.